queridos, bienvenidos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Para nosotros, como siempre, es un placer recibirles. Iniciamos la semana de cara a una situación que está ocurriendo con los defensores de los derechos humanos en Venezuela. Quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio al doctor Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Humberto, qué bueno recibirlo con nosotros acá. Muy amable de tu parte, Marianita, de invitarnos para hablar sobre este tema. Bueno, ustedes saben, o por si no lo saben, no tuvieron la ocasión de seguir la etiqueta en Twitter. El doctor Prado está con nosotros porque justo al inicio de esta semana, las ONG que defienden los derechos humanos en Venezuela se han organizado en función de denunciar el acoso del que están siendo víctimas por parte de voceros del gobierno, concretamente por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien en reiteradas ocasiones, a través de su programa de televisión, en Venezolana de Televisión, ha dicho que va a dar nombres, listas, le tiene el movimiento migratorio a cada uno, los ha denunciado por cosas que ellos mismos están hoy aclarando no son ciertas. Lo primero, doctor Prado, es saber en qué situación se encuentran de cara a esta situación. ¿Cómo es que ustedes, por ir a la ONU a pedir explicaciones que aquí en Venezuela no responden los voceros del gobierno, entonces ahora ustedes son víctimas blancos pues de este acoso mediático? Sí, bueno, mire, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela que trabajamos el sistema interamericano y el sistema universal y que trabajamos con víctimas, lo primero que yo le diría a este señor es que nosotros en ningún momento vamos a abandonar a las víctimas, no las vamos a dejar solas. Las intimidaciones, las amenazas, las descalificaciones deben servir más bien de fortalecimiento al defensor de derechos humanos para el trabajo que está realizando. Si piensa que con dar nombres, las veces que se sale de Venezuela para ir a cada uno de estos organismos, eso él lo constituye como delito, yo creo que él debiera decirlo entonces ante los organismos internacionales y no atacar políticamente a los defensores de derechos humanos por defender derechos humanos, porque así como lo hacemos hoy por los presos, por los periodistas, por la gente que vive violencia en la calle, por las personas que viven con la infección del VIH, por los niños y niñas y adolescentes, mañana también lo vamos a hacer con ellos, porque es que esto es un mundo que da vueltas y hoy nos toca a nosotros recibir esto y mañana nos toca simplemente también por lo menos hacer el trabajo con muchos de esos personajes que están siendo señalados por infinidades de delitos, por organismos internacionales y que lamentablemente este es el tipo de sistema con lo cual se le da respuesta al trabajo del defensor de derechos humanos. Entonces, lamentablemente yo creo que ellos se olvidan de lo que son los compromisos internacionales que ellos han adquirido y que han ratificado y que han suscrito con diferentes comités, que han suscrito pactos, que han suscrito convenios y que están dentro precisamente de esas instancias internacionales. Por lo menos Venezuela tiene una silla en el comité, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Venezuela tiene una silla en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, si ellos no creen en eso, ¿por qué se sientan ahí? Ellos tienen por lo menos una silla en la Organización de Estados Americanos y acuden a las audiencias de la Comisión Interamericana siempre. Y si no creen, ¿por qué están ahí? Entonces, si los informes que se llevan no son ciertos, ¿por qué entonces en Venezuela no se hace un debate con ellos y contrastamos por lo menos números y estadísticas para ver quién dice mentira? ¿O es que acaso por lo menos la jefe de la misión, en este caso de la revisión del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que es la Fiscal General de la República, cuando se le denunció a uno de los expertos en cuanto a la situación de la detención de la jueza Fiuni y que ella inmediatamente dijo de que esa juez que había sacado un libro y que tenía un papel en la mano suscrito por la juez de que ella estaba bien, eso porque ella no ha recibido a la juez? ¿Por qué el defensor no ha recibido a la juez? Perdone, de ese hecho en particular hay aspectos muy graves y denunciados por la propia jueza Fiuni.
la semana pasada durante su audiencia, una audiencia a la que, como usted sabe, ella se había negado en todo momento a ir porque considera que ella está siendo objeto de un proceso viciado, ilegal. Va a la audiencia y entonces expresa a viva voz, ella misma, la jueza Fiuni, que sí es cierto que fue violada y describió unas cosas terribles allí. Todo esto fue negado por la fiscal Luis Ortega Díaz, pero además ella sacó un papel y la propia defensa de la jueza, antes de haberla escuchado todos con este audio que se filtró, ya había advertido el doctor José Amalio Graterol que iba a ejercer todos los caminos de la ley, iba a tomar todos los caminos de la ley para denunciar que ese papel era falso. ¿Qué implica, doctor Prado, que en un lugar tan delicado como ese de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, un representante de un gobierno saque un documento falso? Bueno, yo creo en primer lugar de que el Estado, porque como ella está representando al Estado, siendo ella cabeza de uno de los organismos del Estado y no precisamente del Ejecutivo Nacional, queda absolutamente mal, no solamente con las autoridades del comité, sino con los expertos, en vista de la negación que ella está haciendo de la afirmación de la denuncia que se interpuso. Y que incluso uno de los expertos, cuando ella negó esto y se abrió el debate en la tarde, dijo: yo estoy recibiendo una información de que la jueza Fiuni está en este momento, se encuentra con los brazos amarrados porque no tiene derecho a hablar, no tiene derecho ni siquiera a utilizar las redes para defenderse, y que en ningún momento ella ha suscrito ningún documento donde niega haber sido violada. Ahora, yo creo que el término, Mariana, es de la situación que vivió esta señora, que fue tan bajo la responsabilidad del Estado, y en la forma que lo dice, como simplemente de que mandan una funcionaria y que ella tenía en ese establecimiento 22 personas que había sido condenada, que había condenado, y que a una de las más violentas se la pusieron al lado. Bueno, esto tiene una responsabilidad muy grande de quien fungía en ese momento como director y de los fiscales incluso que tenían que hacer esa observación cuando hacían las visitas. Entonces, si las personas piensan que los derechos humanos es una fotografía, están equivocados. Los derechos humanos son una película que en el momento tú no ves los resultados de lo que son las diligencias que se realizan para darle protección a las víctimas. Pero cuando salen los derechos humanos, más de uno se asusta. Y nosotros tenemos ejemplos, por lo menos en el mundo, de personas que se han, por lo menos en un momento determinado, pensado de que son dueños del país, o de que ellos son los que mandan, o de que ellos son el Estado, y que en ese momento se abrogan la autoridad de todos los organismos públicos, y después tú lo ves simplemente como diciendo una excusa: me engañaron, yo no sabía, lo hice sin pensar. Esas son las excusas que se usan y que cuando tienen ese tipo de poder pareciera que fueran Superman. Ahora, yo simplemente me voy a las palabras de un papa, porque un hombre, por muy poderoso que sea, es un hombre, y que eso no nos va a asustar a los defensores de derechos humanos, y sabemos lo que nos puede esperar en un momento determinado. No solamente es la amenaza, es la descalificación, no solamente la posible detención, sino puede ser la desaparición y puede ser incluso hasta la siembra de que le hagan un defensor de derechos humanos como tal. Y por lo tanto, simplemente de ese camino no nos van a apartar. Y de esa afirmación que hizo esta señora ante esta instancia internacional, y que desconocen totalmente el mecanismo, y que fue incluso dicho por el propio presidente, el argentino Fabián Solvieri, que ellos no tienen la culpa de que el comité tenga 15 años sin verlos, y que por ello simplemente a lo mejor se sientan cuando hacen las preguntas de que se ven como en un juicio, o que las preguntas son demasiado fuertes. Y lo que se olvidan es que cuando tú vas a esa instancia como Estado, tú vas a responder por
cada uno de los artículos que están en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Y el problema también es que creen que pueden comportarse como si estuviesen en una rueda de prensa con periodistas venezolanos a los que intentan pisar todo el tiempo y a los que no nos responden las preguntas, a los que además nos responden preguntándonos ¿cómo te llamas tú? ¿De qué medio eres tú? Como si eso fuese un arma de intimidación para un periodista como los que estamos todos aquí haciendo el trabajo. Pero bueno, yo quería preguntarle también por el rigor de la data que ustedes entregan a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, porque el rigor ha sido también una herramienta de ataque del gobierno. Permanentemente les acusan de que entregan cifras sin rigor investigativo, que de dónde las sacan, que además ustedes lo financian desde el imperio hasta vaya usted a saber quién, y que además no hay transparencia en los fondos que se manejan para poder funcionar. Entonces yo quisiera saber cómo responden ustedes a eso, porque mucho de allí hay en la matriz que siembra el gobierno en la opinión pública permanentemente contra los defensores como ustedes. Bueno, primero que nada, lo que pasa es que nosotros ahorita estamos en una situación en el país donde todo lo que vaya en contra de la actual administración simplemente lo ven como una injerencia o como traición a la patria. Pero no hay respeto a las personas que simplemente van a buscar justicia en otras instancias internacionales, porque eso es un derecho constitucional que se tiene dentro del texto en el artículo 31, que usted puede interponer cualquier tipo de denuncia cuando se violen derechos humanos en cualquier instancia internacional. Entonces pareciera que se olvidaran de ese artículo. Pero además de ello, de todos los pactos y convenios que han ratificado y ha suscrito Venezuela en materia de derechos humanos como tal. Y recibir, si es que se recibiere, dinero para una investigación en materia de derechos humanos, eso no es un delito. Que lo han criminalizado, esa es otra cosa. Que no comprenden las investigaciones, que más bien debieran ellos tomarlas como para restablecer derechos que se encuentran vulnerados, eso es otra cosa. Que ellos toman los derechos humanos simplemente como decía Pinochet en un momento determinado. Yo no creo en derechos humanos, sino en humanos derechos. Entonces, ese jueguito de palabras que muchas personas manejan en este tema y en ciertas y determinadas circunstancias, bueno, ese es un tema que por lo menos, lamentablemente, la ignorancia en ciertos temas, pienso que ellos deberán documentarse mejor. Y si no, por lo menos hay muchos ejemplos que se pueden tomar de momentos determinados y que después simplemente la persona se encuentran en situaciones donde acuden al mismo defensor que en un momento determinado los defendió. Caso presidente Nicolás Maduro. Él se sentó en esa sillita de Provea cuando se le violaron unos derechos laborales y Provea, bueno, lo atendió y hizo las diligencias necesarias. ¿Y ahora qué hace de Provea? No, esas organizaciones bandidas. Ah, bueno, ese es el tipo de trato que merecemos las organizaciones. ¿Por qué los presidentes más bien no aprovechan la experticia de las organizaciones de derechos humanos como para decir, bueno, queremos ver lo que ustedes tienen? Por lo menos en el tema carcelario, ya en el comité, uno de los que habló por el tema carcelario... ¿Qué se llevó usted en su expediente, en sus carpetas? Todo el mundo quiere saber. ¿Qué se llevó Humberto Prado para allá? ¿Con qué o cuáles fueron las denuncias más graves de las que usted acusó al Estado venezolano? Bueno, yo me llevé 11 puntos. A ver. Nada más. Yo me llevé el primer punto, lo que fue la masacre de San Félix, donde murieron 5 adolescentes calcinados, porque a las autoridades se le perdió la llave y esos muchachos murieron calcinados dentro de una celda. Y cuando llegó el camión del agua, no, resulta que no tenía agua ni siquiera el camión para apagar el fuego en ese momento. Entonces, nosotros, como eso ya tiene 37 diferimientos, fuimos a decirle al comité, bueno, queremos que el Estado nos hable de este caso en particular. Fuimos a preguntar por la masacre de Vistahermosa, de 7 internos, que primeramente cuando suceden los hechos, lo que aparece en los medios de comunicación es que hubo un enfrentamiento entre presos. Pero resulta que después que logramos las exhumaciones de cadáveres, presentaban tiros descendentes en la cabeza. Y eso quiere decir que los arrodillaron, le pusieron una pistola en la cabeza y los ajusticiaron. Y este caso tiene más de 10 años, Mariana. Entonces fuimos a que el Estado nos dijera qué pasa con este caso.
Y fuimos por otro caso muy en particular, que tiene más de 5 años, que es un desaparecido de la Penitenciaría General de Venezuela, que es el señor Francisco Guerrero, que un día, creo que fue el 9 de septiembre del 2009, su familia lo fue a visitar y en la próxima visita no lo encontró. Y de ahí en adelante, sus hijos, su esposa y su padre, lo que quieren es que le entreguen el cadáver para darle cristiana sepultura. Y de ese momento nosotros hemos acompañado a los familiares. Entonces resulta que nosotros, como aquí no obtuvimos justicia, nos fuimos al Comité contra la Tortura y el comité decidió que Venezuela es responsable de la desaparición forzada y de tortura del señor Francisco Guerrero Lara. Entonces nosotros queríamos que el Estado informara qué pasa con este caso, con esta desaparición. Fuimos a hablar del tema del hacinamiento en Venezuela, porque hay dos posiciones, una que tiene el observatorio. Ellos lo negaron. Sí, totalmente, de que aquí en Venezuela no hay hacinamiento, pero entonces resulta que tú vas a la cárcel de Tocorón, que fue construida para 750 personas y hay 8.000 presos. Entonces tú me tienes que decir si eso es hacinamiento o no es hacinamiento. Usted decía que además la cifra de muertos dentro de los centros penitenciarios en Venezuela que ustedes han expuesto ante el país no concuerda con la que ellos dicen. Claro, porque ellos dijeron allá de que en el 2014 murieron 110 internos y la cifra que tenemos nosotros es que murieron 306. Entonces no solamente es que la ocultan, sino que en vez de decir la verdad, dicen algo que va en contra de una organización que ha documentado con nombre y apellido, tipo de herida, la fecha y el establecimiento donde falleció o fue herido esta persona. ¿Usted tiene eso en las manos para entregárselo al gobierno si se lo pidiera? Bueno, te lo puedo entregar a ti también. Ah, bueno, aquí lo vamos a tener por si me lo piden, ¿no? Claro. Fíjese, porque además todo el tiempo el ataque va por allí, ¿no? Ustedes no tienen cómo probar eso. ¿De dónde sacan esas pruebas? Eso es infundado, eso se los mandó a hacer la CIA para perjudicar la imagen internacional del gobierno. Mire, dígame una cosa, doctor Prado, ¿es verdad que hay discotecas en las cárceles? Claro, existe una muy famosa en la cárcel de Tocorón que le dicen la discoteca Tokio, que incluso lo que han presentado ante los medios son unas fotografías que son hasta más lujosas que algunas que hay en las diferentes comunidades. En la vida normal. Sí, y que lamentablemente eso existe ante los ojos de las autoridades. ¿Por qué se habla de pranes gobernando fuera de la cárcel? ¿Dónde están o de dónde de dónde surgen esas versiones de que hay pranes que son los que le dicen a un delincuente cuándo matar y cuándo no, ordenar secuestros desde la cárcel, etcétera? Se habla mucho de esto en redes sociales, pero pocas veces lo tenemos cerca para que sea usted quien nos diga si eso realmente es así y por qué el ministerio permite eso. Bueno, este muchacho Permítame volver a mostrar. Y fíjate, esto Marianita, con nosotros. Fíjate, no solamente mostramos la cifra, que, fíjate, yo dije 306, son 309, sino que es que la mostramos mes por mes, cuántos mueren, cuántos resultan heridos. Y entonces yo creo que eso se le puede enviar a esta persona, que incluso quien dio esa información allá en el Palacio Wilson, donde está el comité, el Consejo de Derechos Humanos, bueno, yo simplemente fui a su encuentro y le dije, estás mintiendo. Y sabes que estás mintiendo. Y lo que hacía era reírse. Bueno, eso es suficiente para que lo acusen de conspirador y que bueno. otras cosas más. Dígame, contésteme lo de los pranes, porque la gente quiere saber. Usted es una voz muy reconocida en el país sobre ese tema carcelario. Y la gente dice, ¿cómo es que hablamos de gobierno de pranes y decisiones de pranes en la cárcel, de delitos que se ejecutan fuera de la cárcel? Sí, bueno, este muchacho que desaparece en la PGB, la información que nos brinda precisamente los familiares es que él, por negarse a pagar la famosa causa, porque cuando le van a cobrar, él dice, yo no vine aquí a pagar una cana, yo no vine aquí a pagar causa, sino una cana. Entonces inmediatamente se lo llevaron al PRAN y ahí lo desaparecieron, porque es quien decide quién vive, quién muere, quién paga, cuánto vale donde estás, y dentro de lo que pudiéramos nosotros denominarlo una pirámide de Kelsen, ahí quien manda de primero es el PRAN, después los luceros, después el director, porque hasta los directores se someten a lo que dice, a los vecinos del PRAN. Incluso en estos días me decía un amigo, un abogado, de que había tanto hacinamiento en Trujillo, en la policía,
de que el PRAN de la cárcel de Trujillo ya había autorizado de que enviaran presos de retén de la policía a la cárcel de Trujillo. Y además no solamente eso, sino que es que tú te vas por lo menos a lo que es la cárcel de Tocorón, a la cárcel de Tocuyito, a la cárcel de Vistahermosa, a la cárcel de Yaracuy, a la cárcel de Barinas también, y te encuentras ahí precisamente que quienes tienen la autoridad, quienes mandan dentro de la cárcel, son personas que lamentablemente son los que tienen que pagar prisión por haber cometido un delito y tienen la responsabilidad de administrar la cárcel y que el Estado se someta. Ante los ojos de los propios fiscales, ante los ojos de la propia Defensoría. Y eso no lo pueden negar. Y lo triste es que ellos hablen, e incluso me acuerda esto, de una oportunidad que fuimos a Sao Paulo, y a mí me tocó ir a la cárcel del Carmen. Y cuando voy a la cárcel del Carmen, bueno, quienes me reciben es un grupo también de internos, que le dicen el PCC, el primer comando de la capital. Y después tenemos una reunión con el procurador. Y lo primero que yo le pregunto, mira, ¿y el PCC qué es? No, eso ya aquí se acabó. Y resulta que a mí me había recibido el PCC. Bueno, cualquier parecido con la realidad criolla, doctor Prado, es pura coincidencia. Yo le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Estamos aquí, por supuesto, bueno, dispuestos a servir nuevamente pues, de canal para todas las denuncias que haya que hacer sobre este tema. No, yo le agradezco también a usted que nos haya dado la oportunidad y sobre todo en esta situación tan desconsiderada, que en el poco tiempo que yo tengo trabajando en materia de derechos humanos, incluso hasta de muchas organizaciones que tienen hasta 25 años, te dicen es primera vez que estamos viendo este ataque desmedido contra los defensores de derechos humanos. Y nosotros simplemente lo que le podemos decir a quienes nos atacan es que del trabajo que nosotros hacemos no nos van a sacar. Más bien, mientras más nos atacan, decimos que estamos por el buen camino de atender a las víctimas y no vamos a abandonar a las víctimas porque ese es nuestro deber como defensores. Gracias, doctor Prado. A ustedes, por supuesto, por confiar en nosotros como siempre.